Jo vi dos de les pel·lícules que la vuestra productora tornó al asturiano y desde luego parecieronme un traballo muy bien fecho por los actores, muy bien acompasado con las imágenes y un asturiano magnífico además, ¿no? Y es verdad que recuerdo más ahora en este momento la última, la del Tercer Home, que la anterior, digamos, ya era más infantil y por lo tanto pues la mi atención ya era un poco menor, ¿no? Pero para mí un trabajo, repito, magnífico y además tiene el interés, como no, de llevar el asturiano al público, digamos, sin que se dé cuenta, que es la cosa fundamental del proceso de normalización, ¿no? Explícame. Lo importante en la vida contemporánea no es dar muchas clases de asturiano y enseñar a poner muchos apóstrofos, que aburre a les piedres, yo creo que incluso aburre a los académicos, ¿no? Sino que lo mismo que ocurrió en el caso de Galicia, ¿no? A través de la televisión o de la radio, bueno, digamos, somorguear al público y fundamentalmente además a los rapazos, ¿no? Pues en una lengua que no se entere que hay una lengua, por entendernos, que no cause sobresaltos, ¿no? Por lo tanto, repito, la idea parece muy bien y lo que llevo visto vuestro fecho, las dos películas tornades de la productora tan bien fechas. Bueno, pues realmente me parece una idea muy prestosa, la idea de doblar al asturiano en general y bueno, yo pues concretamente este libro, esta novela, ¿no? Estamos en la civilización de la imagen, por lo tanto pues lo que entra por los huellos y lo que está más de moda y bueno, con lo que hay que trabajar. Muchas veces hay gente que refuga el libro porque cuesta trabajo leer y tal. Entonces bueno, yo creo que una forma de normalizar la lengua y a través de los medios audiovisuales, evidentemente el doblaje es uno de ellos. Aparte yo, bueno, pues que también como, digamos, como fuente de posibles ingresos puede también funcionar en el sentido de que, bueno, pues puede crearse un pequeño mercado o gran mercado pues de doblaje, de gente que se dedique un poco a este tema, ¿no? Yo, vamos, para mí una idea muy prestosa desde los puntos de vista que la puedas analizar. Bueno, el doblaje es una profesión. Hay gente que lo niega, nos niega el pan y la sal, a la gente que intentamos o hacemos doblaje, ¿no? Y bueno, porque siempre se prefiere ver las películas en versión original, siempre se dice que se aprenden idiomas con doblaje y tal, y yo de cierta manera reivindícolo, porque aparte de ser una plataforma laboral para actores, pues hay películas que, claro, no todas las películas son interpretaciones geniales, y hay películas que yo creo que con doblaje ganen, ¿no? Y en este caso bueno, el actor pues bueno, puede meter una dosis de originalidad ahí al guión, una aportación que bueno, que puede ser bona, ¿no? Y si en asturiano mejor, tienes más aportación todavía. El doblaje parece la mejor idea y la mejor iniciativa que se hizo en cuanto a la lengua asturiana en toda la historia. Y es lo mejor que se puede hacer para normalizar la lengua. La lengua por lo que entra y es por la orella, entonces lo que hay que hacer es escucharla. Por muchos periódicos, por muchas revistas, por muchos libros que escribamos, la xente non lle. Entonces lo que hay que hacer son doblar películas y a mí lo que me llamó la atención de estas películas es una cosa que podemos mirarnos como espejo en Galicia, que es que a la xente produce risa. Y eso es una cosa muy, a la mi forma de pensar, muy buena, y te explico por qué. Cuando en Galicia entamaron a doblar la serie Dallas y ponían en la televisión gallega, a la xente reíase y decía, porque viste ayer a JR en la televisión, y comentaban unos con otros y reíense. Pero sin embargo, tamén falando en gallego, e falaban de XR, non de JR. E aquí pasa unha migallina de lo mesmo. La xente ríese, pero fala de El Tercer Home, de los viaxes de Gulliver, e fala en asturiano. Entón, é unha cosa que sin darse cuenta, la xente va sacando la lingua del contexto de casa, va sacándola de la cuadra, va sacándola de casa, de los contextos tradicionales de la lengua y va usándola pues para más cosas. Entonces el doblaje es una experiencia y una iniciativa normalizadora pero buena. Pues parece importante, yo que soy la responsable del servicio de normalización,
la normalización tiene que llegar a todos los ámbitos y a toda la vida social, y que más importante que les películas, tanto para nenos como para adultos. Parece pero importante que se salga de los tópicos que son más la cultura tradicional que la lengua. Entonces, vamos, creo que se está haciendo un gran trabajo y una gran labor normalizadora en este caso. Queda ya apuntada una anterior respuesta, ¿no? Esa idea de que llegar al pueblo asturiano, a la xente asturiana, al público en general, ¿no? De forma que la lengua sea una envolvente, un envoltorio que no sea percibido, lo mismo que son las lenguas, digamos, utilitarias en todo el mundo, ¿no? La característica de una lengua de comunicación utilitaria en el uso normal es que la lengua no se percibe. Percíbese lo que hay detrás de la lengua, lo que comunica la lengua, pero no la lengua. Digamos que la idea de una lengua es una lengua en sin sobresaltos, ¿no? Y que al mismo tiempo pues somorgue, bañe a los rapazos en este caso, o al público. Especialmente, y evidente que esto es muy interesante para los rapazos, ¿no? Cuanto mejor, utilizando un ejemplo que dije antes, ¿no? Que echar 20 clases con los apóstrofos o con normas gramaticales y entretenerlos, ¿no? Con cine, con tornes audiovisuales, ¿no? Que, bueno, arrimen al rapaz a la lengua, pero no como una lengua que tiene que estudiar, sino como un uso cotidiano que va adentrándose en él poco a poco, ¿no? Por lo tanto, creo que la utilidad para la escuela es fundamental, necesario sobre todo, la existencia de tornes audiovisuales, por lo tanto, de películas, documentales, en fin, de más o menos extensión, los productos, pero audiovisuales, ¿no? Y es fundamental, repito, la utilización del asturiano en una escuela con esta finalidad. Pues como comentábamos antes, para normalizar la lengua é lo mellor que se pode facer. La lengua entra pola orella, como decíamos, e entra polos neños, porque les generaciones más moces e les generaciones viejas ya saben falar, lo que ellos falta é saber escribir. Los neños, cuando estudian lengua asturiana en la escuela, escribir ya lo están aprendiendo, y leer también en lengua asturiana. Lo que ellos falta é falar contradictoriamente con los mayores. Entonces, el doblaje infantil en asturiano é lo que se necesita para normalizar da fechu entre los niños lo que é la lengua asturiana, porque desgraciadamente con las nuevas tecnologías eso va en detrimento de las lenguas minoritarias, porque lo que prima é el inglés, el español y bueno, las lenguas más falaes. Entonces eso é una globalización malentendida. Para mí es más una uniformización que una globalización. Entonces, el doblaje en asturiano es por donde hay que tirar, sobre todo infantil para los niños. Y otra cosa muy importante es el sector del empleo. Y una industria que hay que explotar, porque hay muchos actores asturianos que tienen que colar fuera a buscar trabajo. Parece pero importante que se salga de los tópicos que lle de la cultura tradicional. Entonces hay que llegar a esa gran labor normalizadora y en este caso creo que se está trabajando para llegar precisamente a ese concepto que lle eso, saca la lengua de lo que lle los tópicos culturales tradicionales. Bueno, pues el doblaje infantil lle una iniciativa, como estamos diciendo, perbona también para los actores asturianos que tienen que colar a buscar trabajo pues fuera de Asturias, a Madrid y a muchos sitios. Y una industria que está sin explotar y que hay que tirar por ese camino para crear aquí un campo audiovisual que dé trabajo a la gente de esta tierra. O sea que tanto el doblaje en general de todo tipo de películas al asturiano como el doblaje infantil pues es un camino que hay que andar, hay que echarlo a andar y hay que tirar para adelante sin parar, sin prisa, pero sin pausa. Y también es un preseo fundamental el doblaje infantil para la normalización y para los maestros de lengua asturiana, para las escuelas, incluso para la Academia de la Lengua Asturiana, porque no hay nada en ese sentido. Entonces es una herramienta fundamental para la normalización lingüística desde el entamu, desde que los niños también a estudiar lengua asturiana hasta que acaben de estudiar bachiller en los institutos. Esa es mi opinión.
Bueno, pues mi opinión personal ya como maestra y como responsable del Servicio de Normalización Lingüística de Corbera, ya que sigáis con este proyecto porque es muy importante tener a más material didáctico para trabajar con los nenos y que hacéis una labor muy importante y que sigáis así, que los nenos además son el futuro de la lengua asturiana y de la normalización y del su uso. Pues la película Los viajes de Gulliver quedó, como se dice, de cine. O sea, los actores que trabajaron yo pienso que lo pasaron muy bien y hicieronlo pues de cine, repítame otra vez. Antón Camaño y un actorazo y Chus Parrado también y Berto Peña hicieronlo muy bien, muy bien, muy bien. Y la verdad es que pasóse muy bien el rodaje y quedó la película muy guapa. Aparte que la película a mí gústame, vamos, no es una cosa que lle pesada ni que lle una cosa infumable, lle una cosa prestosa, una cosa estilo de los estudios Disney y nada, y una cosa que gusta y que yo tuve en el estreno y que la gente salía dando cabezaes, asintiendo que gustara, sobre todo a los niños. La prueba de fuego son los niños y a los niños gusta ellos, porque yo tengo el termómetro, el barómetro de opinión, tengo una miofía nadalla y muérese de risa con ella, muere de risa y presta y galla. Así que la película va a tener buena vida y salud.